Muy buenos días. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Gracias por estar entrando a nuestra página del Facebook, la comunidad cristiana El Pan de Vida. Realmente cada domingo usted debe tener esa gran expectativa en su corazón de qué es lo que el Señor te quiere dar hoy como alimento. Ese alimento espiritual que todos necesitamos y que todos debemos anhelar también. Amén. ¿Por qué? Porque ese alimento es el que nos hace madurar y nos hace enfrentar también los distintos problemas que pueden acaecer en nuestra vida. Pues ese alimento, esas promesas son los que nos ayudan a nosotros a mantenernos firmes Sí. y sin fluctuar, como dice su palabra. Mi Amén. nombre es Enrique Pinedo, pastor principal de la comunidad cristiana El Pan de Vida, quien juntamente con mi esposa Lula tenemos esta responsabilidad de llevarla adelante. Bienvenidos una vez más. Amén. Qué gusto nuevamente estar con ustedes, como todos los domingos. Deseosa de que llegue este momento para estar con ustedes, trayéndole un poquito la palabra de Dios, que es la que nos edifica, la que nos hace crecer espiritualmente. Entonces, hoy día tengo un texto que es Deuteronomio 5, capítulo 5 y el versículo 33, que dice: sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. ¿Qué nos quiere enseñar este texto bíblico? Que nosotros aprendamos a ser obedientes a lo que su palabra dice del Señor. En la Biblia, la fe y la obediencia siempre van conectados, siempre están hablando de esa conexión que debemos tener. Las promesas del Señor van condicionadas, ¿verdad? A que sigamos nosotros las instrucciones que el Señor nos da a través de su palabra. Acá tenemos todas las promesas escritas y fueron dadas por gracia, pero podemos disfrutarlo como cuando seguimos sus órdenes, sus instrucciones del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos obedecer, ya sea que lo entendamos o no. Pero si la palabra de Dios lo dice, pues yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Así es como el Señor obra el cambio en nuestra vida. No porque yo no entiendo, no lo tomo en cuenta. No, no es así. Entonces, algunos de los mandatos que el Señor nos da acá en su palabra nos pueden sonar confusos, ¿no? Algunos parecen injustos también. Por ejemplo, la Biblia nos habla que debemos separar el 10% De tus ingresos. de nuestros ingresos, ¿no? Separarlos para el Señor. Pero, y ahí mismo decían, no, pero esa ahora ya no pertenece, ese es del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces, como que no le queremos tomar en cuenta, pero el Señor no lo ha venido a abolir, no ha cancelado, no ha anulado las promesas del Señor que tenemos en el Antiguo Testamento. Y si en el Antiguo Él decía que demos el 10, ahora estamos en la gracia, debemos dar. Como dice, dad y os será, dad y os, ¿cómo es esto? Se dará. Dad Y se os y dará. se os dará medida buena, apretada y rebosante, dice la palabra, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no podemos dar menos del 10%. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos está cambiando nuestro corazón. Debemos ser obedientes, no dando para esperar algo a cambio. No, damos porque somos agradecidos al Señor. ¿Tú cuándo vas a comenzar a diezmar, a ofrendar? Cuando tú laboras. ¿Y quién te ha dado ese centro laboral? ¿Quién te ha dado? Dios. Porque Él así es. Cuando nos da algo, Él quiere que seamos obedientes y seamos probados también. Entonces, eso es lo que tenemos que ser. ¿Qué otro ejemplo es? Cuando alguien te trata mal, ¿tú cómo le devuelves? ¿Mal con mal? No, ¿verdad? Le haces, lo cambias. Si esta persona me ha ofendido, yo no lo voy a ofender. No voy a hacer nada que pueda también a él ofenderlo o a esa persona. Entonces, ¿qué haces? Te callas, no porque callas pierdes,
no porque callas otorgas, como siempre nos dicen. No, va a haber un momento en que vamos a conversar y vamos a hablar del tema, cuando se pueda conversar. Entonces, eso nos enseña el Señor, a que debamos ser gente de paz, que busquemos siempre la paz. ¿Y cómo va, la otra persona va a aprender cuando recibe de ti eso? Va a decir, oh, mira cómo yo le traté y mira cómo ella me trata ahora. Entonces seamos ejemplo. Eso es lo que nos enseña a hacer la palabra, cuando nos sometemos a ella. Entonces, Dios nos pide que hagamos todo esto por fe. La fe tiene que funcionar. Si tú tienes fe, eres obediente al Señor. Amén. Entonces, la obediencia es la llave que desata las bendiciones de nuestro Señor. Así es. Si nosotros no obedecemos, es porque no queremos obedecer a nadie. Porque si no obedecemos a Dios, menos vamos a obedecer a otras personas. Pero nuestro ser, nuestro Padre Celestial, es el que nos enseña. Amados, recibamos las bendiciones de nuestro Señor cuando nos sometemos a su palabra, cuando obedezcamos a Él. Entonces, que Dios los bendiga grandemente y que tengan una semana sobrenatural. Bendiciones. Bien, ahora sí vamos a orar ya para entrar al tema que hoy el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Oremos. Señor, Padre mío, gracias te damos. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Santo Espíritu de Dios, que tú vas a abrir, Señor, esos oídos espirituales y también el corazón de muchos para que realmente esta enseñanza les ayude a cambiar esa vida de tormento que tienen. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El título de nuestra enseñanza es Obedecer al Señor trae bendición. Obedecer al Señor trae bendición. ¿Y cuál es el propósito de esta enseñanza? Que nosotros los cristianos debemos comprender y tomar la decisión de ser obedientes. ¿Obedientes a qué? A los mandatos descritos en la palabra de Dios. Entonces, esa actitud y esa decisión que nosotros vamos a tener, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser bendición para nuestra vida. Va a traer bendición para nuestra vida. Por ejemplo, un ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús. Él fue obediente al bautizarse, ¿no? Él se presenta donde estaba Juan el Bautista bautizando ahí en el Jordán, pero Juan al verlo le dice, él es el que yo hablaba, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se conocían, eran primos, pero nunca se habían visto. Pero cuando lo ve Juan, el Espíritu le dice, Él es a quien todo el pueblo de Israel debería someterse. Pero ahí, en primer lugar, Juan le dice, Señor, yo debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Pero el Señor le dice, no, vamos a cumplir las cosas que se tienen que cumplir. ¿Dónde lo vamos a encontrar eso? En Mateo 3, del 14 al 15. Eso después usted lo puede leer. Mateo 3, del 14 al 15. Entonces acá fue un acto de obediencia y de humildad del Señor Jesús, ¿no? Obediencia al mandato de nuestro Dios y también de humildad. El Señor Jesús sometiéndose a los mandatos de su papá Dios. Muy bien. Entonces, la obediencia siempre trae bendición detrás de esa actitud, de la actitud que nosotros tengamos de someternos a la palabra. Entonces, si no hubiera bendición, de igual manera, nosotros tenemos que someternos, ¿no? Es que a veces nosotros hacemos algo, cumplimos con los mandatos que dice la palabra de Dios y no entendemos. No entendemos por qué lo hacemos. A veces cumplo y de repente no estoy de acuerdo, pero entiendo que mi Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Dónde dice esto, pastor? En el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 8. ¿Qué cosa dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció aquí a su Padre, porque el propósito del Señor Jesús era venir a morir en la cruz para que nosotros podamos ser redimidos, ser comprados. ¿Con qué nos compró? Con su sangre. Se tenía que cumplir ese mandato de su Padre. Tenía que mandar a ese Cordero santo, puro y sin mancha. Se estaba cumpliendo la ley. Él por eso dice, consumado es, se cumplió la ley. Y ahora empezamos nosotros el periodo de la gracia con Cristo Jesús. Muy bien, veamos algunos personajes, amados, mencionados en la palabra de Dios que no fueron muy obedientes, que digamos, ¿no? Pero no fueron obedientes como deberían haber sido desde el inicio. Vamos a hablar de uno de ellos que es Jonás, el profeta Jonás. Jonás significa palomo, por si acaso. Dice, este profeta era un verdadero profeta de Dios y su sentido de responsabilidad era muy elevado. Imagínense ustedes, era un vocero de Dios y él utilizaba, ¿no?, para momentos oportunos llevar la palabra que el Señor le decía que hable a reyes, a las personas, para que hable a diferentes sectores, ya sea pueblo o de repente ir a una ciudad, etc. Para eso era utilizado el profeta. Entonces, muchos temían al profeta. ¿Por qué? Porque él hablaba cosas que el Señor les decía o los emplazaba y les decía, ustedes están mal y si ustedes no se someten a mis mandatos o si ustedes no arreglan sus caminos, pues van a ser destruidos. Entonces le temían al profeta, ¿no? Entonces él siempre con la palabra de Dios exhortaba al pueblo a que se arrepientan. Normalmente los profetas siempre tenían esa palabra de exhortación para el pueblo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 3, Juan el Bautista empieza diciendo eso. No, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4 de Mateo vean a Jesús diciendo ese mismo mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ellos tenían un solo mensaje que era arrepiéntanse para que cambien sus vidas y para que cambien también todo el pueblo. Una cosa es que cambie uno y otra cosa es que cambien 600 personas. Entonces hay ahí una unción de cambio, una unción de liberación del pecado. Entonces, muchos de estos profetas fueron muertos porque los querían callar, porque no soportaban esas palabras. Ellos preferían estar viviendo su vida loca que estar soportando cuando ellos venían a hablarles y a exhortarles a que cambien su vida. Muy bien. Jonás, por ejemplo, recibió un llamado especial. En ese tiempo, ningún profeta había sido comisionado para predicar a los reyes de Judá. Ninguno. Entonces, el Señor tenía un plan para él, para Jonás. Tenía que irse al extranjero, a un lugar muy lejano, y este país, esta gente que habitaba en él, tenía esa fama de ser despiadados, y eran así, despiadados, y habían hecho mucho daño a Israel. Entonces, el profeta, por ejemplo, no entendía cómo es que Dios, que lo sabe todo y que es todopoderoso, ¿no? Estaban enviándole el Señor a Jonás a ese lugar para que ellos se arrepientan. No lo entendía. Dice, pero Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué tengo que yo ir a ese lugar? Yo me niego a ir a ese lugar, ¿no? Entonces él sabía que cuando el pueblo escuchaba la voz de Dios a través del profeta, pues tenían ellos que cambiar. Casi todo el tiempo cambiaban, se arrepentían y salían adelante. Ahora, Jonás sabía que una persona que se humilla ante el Señor, por más que haya así pecado y haya pisado fondo, el Señor siempre olvida el pecado y que tú acabas de pedir perdón. El Señor siempre olvida lo que tú has sido, lo olvida completamente. ¿Y dónde lo dice esto, pastor? Lo dice en el libro de Miqueas.
Miqueas está junto al libro de Jonás, por si acaso. Miqueas capítulo 7, vean lo que dice. El 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Está hablando del Señor. Dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Entonces, para nosotros es difícil hacer eso. No queremos muchas veces olvidar. Pero es que el Señor así estructuró la mente del hombre. Amén, ¿no? Entonces, y esta mente nos permite recordar lo bueno y lo malo en segundos. Pero Él no. Él es Dios. Él se olvida de todo lo que nosotros, de todo lo malo que nosotros hemos hecho. Pero el hombre tiene otra estructura en su mente. Recordamos lo bueno y lo malo. En segundos lo recordamos. Entonces, el Señor le dice ahora a Jonás, vete a Nínive, ¿no?, a predicar la palabra. Él sabía que algunos de Nínive iban a tomar muy en serio el mensaje que él iba a llevar y de hecho se iban a arrepentir, ¿no? La pregunta es, ¿acaso el profeta no quería que se arrepientan de sus pecados? Mi respuesta es sí. Él no quería que suceda eso, porque él sabía que se iban a arrepentir. Decía, sí, estos se van a arrepentir definitivamente porque yo estoy llevando un mensaje muy contundente, ¿no? Es un mensaje ya que les está advirtiendo, si no cambian, esto va a ser destruido. Entonces, él sabía eso, por tanto, dice, pero estos han hecho tanto daño a Israel, ¿por qué tienen que ellos ser perdonados? Eso es lo que no entendía el profeta. Nuevamente, hay cosas que no entendemos de parte de Dios, pero tenemos que someternos. Jonás no quería entender esa parte. ¿Por qué Dios tenía que perdonarles a ellos? Ellos tenían que ser castigados por todo el daño que habían hecho al pueblo de Israel. Entonces, el Señor sabía que se iban a arrepentir, ¿no? Entonces, pero Jonás decía, no, ellos no pueden ser perdonados. Pastor, eso está hablando de tanto daño que hizo al pueblo de Israel. ¿Y dónde dice eso? ¿Y dónde dice eso? Lo vamos nosotros a ver en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 13 al 37 y en el capítulo 19 del 1 al 37. ¿Quién es ese asirio, este rey asirio? ¿No? Cuando hablamos de Nínive, hablamos de Asiria. Los asirios, su capital era Nínive. Cuando llegan los asirios a territorio de Israel, hablo del norte, Israel, muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Israel, su capital, Samaria, en el sur, ¿no? Judá, su capital, Jerusalén. Primero los asirios llegaron a Samaria, lo rodearon, agarraron a todos los israelitas y se los llevaron cautivos. Entonces, voy a leer Segunda de Reyes 18, versículo del 9 en adelante. Dice, en el cuarto rey del rey Ezequías, hablo del sur, Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Ezequías en el sur y en el norte estaba Oseas. Dice, subió, dice, Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y le tomaron a cabo de 3 años. Y en el año sexto de Ezequías, sexto año de su reinado, el cual era el año noveno de Oseas, del rey de Israel, fue tomada Samaria. Lo tomaron los asirios. Muy bien. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Arbor, dice, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. ¿Por qué pasó eso en Samaria? Porque habían quebrantado el pacto del Señor. Eran idólatras. Amén. Eran idólatras. Por eso el Señor permite todo eso. Y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Luego, a los 14 años de rey Ezequías, sube Sennacherib, rey de Asiria,
contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y te daré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, etc. Se agarraron, los llevaron primero al norte, los del norte, con todos los de Israel, y después agarran a todos los de Judá. Y acá se ve también cómo es que se presentan. Ya estaban rodeados los de Judá y se presentan ahí sus personajes del Senaquerib, y hablando mal, ¿no? Hablando mal de ellos, hablando mal del Señor, incluso tomando el nombre del Señor, que eso no era verdad, porque ellos decían: ¿por qué ustedes están tan confiados? No estén ustedes pensando que Ezequías los va a liberar. No, no estén pensando que Dios los va a liberar. No los va a liberar, olvídense. Nosotros somos poderosos. Nosotros somos dueños de todo. Nosotros hemos conquistado todas las naciones. Ustedes no son nada. Nosotros vamos a arrasar con ustedes. Mejor ríndanse. Ríndanse, porque si no vamos a arrasar con ustedes. Ríndanse a tiempo. ¿Y qué hacen los embajadores, se puede decir, de Judá? Van y le dicen todo esto al rey Ezequías. ¿Y a dónde va el rey Ezequías? Se va a Isaías. Se va al profeta Isaías y le dicen: consulta a Dios sobre este caso. Ya demasiadas cosas nosotros hemos oído en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestro padre, en contra de mí mismo, porque Ezequías tenía la fama de ser un buen rey, que había quitado toda la idolatría de Judá. Entonces era un hombre muy propio. Pero miren ustedes, estoy en esta parte de todo el daño que había hecho los asirios a Israel y también a Judá. Y ahora Jonás tiene que ir a predicarles todavía que se arrepientan. Eso es lo que no entendía Jonás. ¿En qué termina todo eso? ¿No? Que todo ese orgullo, esa vanidad que tenían ellos, esa era la característica: sanguinarios, altivos, en fin, egoístas. Todo eso se terminó, porque el profeta les dice: vamos a acabar con ellos. Estoy en el capítulo 9 ahora, 19, perdón, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue, volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. ¿En qué terminó esto? No pelearon los de Judá, no pelearon. El Señor peleó por su pueblo. El ángel de Jehová en una noche mató a 185,000 hombres de los asirios. Esta maldad que habían hecho tanto en el norte como en el sur, no entendía por qué, Señor, me mandas a predicarles ahora a ellos que no merecen ningún tipo de misericordia. No merecen nada. Entonces, el mensaje que tenía el profeta Jonás, era bien duro, indudablemente. Y él les había dicho: de aquí a 40 días, Dios ha decidido arrasar con este país y va a desaparecer. Entonces era un gran imperio, obviamente, ¿no? Y la arrogancia pues prevalecía en ellos, ¿no? Entonces, decirles el profeta que se arrepintieran de sus malos caminos, hasta Jonás se corrió el riesgo de que lo matara. Él se corría ese riesgo, pero igualito, él se fue y predicó. Muy bien. Jonás se rebela y desobedece a Dios. Sí, él se resiste, ¿no? A la orden de Dios. Y desciende él de Jerusalén y se va ¿a dónde? A Jope. Se va hacia al puerto de Jope, y él compra su pasaje y se va, ¿no? Sobre todo, él tiene esta mentalidad: me voy a esconderme de Dios. No, yo no puedo tener que asumir o someterme a esa orden del Señor, ¿no? Voy a huir de Dios. Eso es lo que él dice. Pero el Salmo 139,
Esto sí me gusta. Este Salmo 139 es maravilloso. Escucha lo que dice Salmo 139, versículos del 8 al 9. Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y se tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me agarrará tu diestra. O sea, donde esté yo, donde se me ocurra, ahí va a estar el Señor. No había forma que el profeta se escape de Dios. No había forma. ¿Dónde me podré esconder de ti, Señor? No hay lugar. Muy bien. Por ejemplo, cuando Adán pecó, eso se ve en Génesis 3 del 8 al 10, lo primero que hizo fue, después de cometió su pecado de desobediencia, que no coman del fruto prohibido. ¿Qué hizo él? Se escondió. Entonces, es otro ejemplo, ¿no? Se escondió. Entonces, Jonás tomó, entonces, en Jope toma un barco que se va a Tarsis. ¿Dónde queda Tarsis? Está al sur de España, en la provincia de Huelva, con H. Es una provincia de Huelva, es una ciudad costera. Muy bien, hasta allá se dirige él y creyendo que había hecho su voluntad. No, dije, no, yo hago lo que quiero y me voy para allá y todo está muy bien. Permítame decirles algo, cuando uno peca hay un tiempo de que no pasa nada y tú estás confiado, ¿no? Todo te sonríe, las puertas se te abren, eres popular, eres muy querido. ¿Sabes qué? En tu mente está, ya la hice. Cuidado, cuidado, amados. Estás en pecado. Muy bien. Entonces, el profeta parte de Tarsis con un tiempo muy favorable. Y escuchen algo, Dios nunca pierde. Dios le había dado una orden y ahora él está con viento favorable rumbo a Tarsis. Muy bien. Y de pronto comienza una gran tempestad y los marineros temieron por su vida y empezaron ellos a aligerar el barco, botando todo hacia el mar a fin de que el barco no tenga ningún tipo de peso en exceso, en fin. Y cada uno, de acuerdo a la orden del capitán de la nave, dice, oren cada uno a su Dios. De repente, alguno de sus dioses va a tener misericordia de nosotros porque acá ya estamos en gran peligro de morir nosotros ahogados. Muy bien. ¿Y qué pasó ahí? El capitán se da cuenta que hay alguien que no subió a cubierta a orar o a clamar por su Dios. Y este es ese pasajero que compró su pasaje en Jope con rumbo a Tarsis. Ese falta. Lo buscan y le encuentran, dicen, el camarote de más adentro, durmiendo. Y el capitán lo despierta y le dice, dormilón, ¿no te has dado cuenta que estamos en peligro de naufragar? ¿No? Lo que tú debes hacer es levantarte y clamar a tu Dios. ¿Quién eres? Le preguntan, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué estás con esta indiferencia? Clama a tu Dios. ¿Por qué estás así tan confiado? ¿Qué estás haciendo? Y él les dice, yo soy un profeta de Dios, del Dios verdadero, ¿no? Y he desobedecido a mi Dios y estoy huyendo de Él porque no quiero ir donde Él me mandó. No quiero ir donde Él me mandó. Entonces, Él les hace otra pregunta. ¿Ustedes desean que se calme la tormenta? ¿Qué pregunta, no? Muy bien, claro que queremos que se calme la tormenta. Entonces arrójenme por la borda. ¿Cómo? Sí, arrójenme por la borda y van a ver que esto se termina. ¿Qué cosa nos quería decir esto, Jonás? Que él quería morirse. Ese era su deseo. Ya, de una vez, ya, que se termine todo. Se termina la tormenta y también se termina mi vida. Ellos ni pensarlo, pues, afuera. No, lo tiraron al mar, lo tiraron al mar. Muy bien. A veces hay gente que en su desesperación piensa en quitarse la vida. Piensa en, dice, no, hasta aquí nomás mi vida. Ya no quiero vivir más porque esto es terrible para mí. Estoy pasando tantas cosas. Todo el tiempo estoy con lluvia. Ya estoy demasiado mojado. Tengo frío, tengo hambre, tengo todo. Miren la cantidad de cosas que estoy pasando. Lo que el Señor te está haciendo es limpiar tu corazón. Amén. Amén. Te está limpiando tu corazón. Eso es lo que está haciendo el Señor. Entonces, te voy a decir algo.
no estamos hablando de Jonás como un simple hombre, no era un pagano, no era una persona que no conocía nada de Dios, conocía perfectamente las Escrituras, lo conocía muy bien y él sabía que el desobedecer era un delito. Él sabía, o desobedecer a Dios era grave. Él decía en su corazón, yo prefiero morir que antes de ir a Nínive, yo prefiero hacer eso. Muy bien. Así como la obediencia trae bendición, así también la desobediencia trae ruina y destrucción. No olvide eso. La desobediencia trae ruina y destrucción. Y no pienses que la estás haciendo. ¿Te está saliendo bien? Sigue nomás, sigue nomás. Ay, caramba. Después ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? El Señor tenía preparado un gran pez. Este pez lo traga a Jonás, y ahí ya se ve el primer milagro, ¿verdad? El primer milagro es que de repente los jugos gástricos de este gran pez podrían haberlo deshilachado a él, ¿no? Por la cantidad de peces que ellos comen, sus jugos gástricos permiten que todo se triture, ¿no? Y de eso se alimenta. Entonces, él pudo haber pasado eso, pero no sucedió. Ahora está él en una zona de repente oscura, horrible, apestosa, en fin, ahí estaba Jonás. Y el capítulo 2 del libro de Jonás, él hace su oración después que pasa un día, pasa 2 días y pasa 3 días, y él, ¿sabes qué? Pide perdón al Señor, ¿no? El Señor le dice, Señor, tú ganas, sácame de aquí, ¿no? Y voy a hacer lo que tú me has dicho que debo hacer, ¿no? Me voy a Nínive, me tengo que ir a Nínive a predicar, y el pez lo vomita en la costa, y él ahora se dirige a Nínive. Anuncia la destrucción de Nínive. ¿Y qué pasó ahí? Los pobladores de Nínive le comentan al rey asirio, le dicen, oh rey, este profeta ha venido a decir esto. Y el rey que dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Todo el mundo se va a vestir de cilicio, va a tomar una actitud de arrepentimiento total. Hombres, mujeres, niños y animales. Haremos un ayuno, no beberemos y no comeremos, todos. Y el Señor vio la actitud de la gente de Nínive y perdonó a Nínive su pecado. Y eso es lo que no entendía Jonás. No entendía, pero ya sabes, la obediencia trae bendición. Ahí está, ese es el primer ejemplo. Por desobediente, miren todo lo que pasó este hombre. El segundo ejemplo, hermanos míos, lo tenemos en Pablo. Ese es otro varón que tuvo esa experiencia de que se le atravesara también en su vida otra tormenta. Muy bien. Y esta tempestad quizá fue peor que la de Jonás. Peor, mucho peor. La de Jonás duró poco tiempo, ¿no? Pero la de Pablo, ustedes lo van a ver eso en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 27. Ahí va a estar esa gran tempestad. Muy bien. Duró como más de 3 semanas. Entonces, la tripulación de ese barco donde estaba Pablo, que se estaba yendo a Roma, porque él apeló a Roma, porque todos ya lo habían condenado, ¿no? Todos decían, pero todos los que le habían juzgado decían, pero ¿qué vamos a juzgar con este hombre? Si este hombre no es criminal, no ha robado, no ha hecho ningún tipo de que se levante el pueblo, no han hecho nada. ¿De qué se le acusa? ¿No? Entonces, como él dijo, yo quiero ir a Roma a testificar ahí, entonces, como el Señor ya había preparado eso, que él tenía que testificar ante reyes, etc., entonces estaba listo para irse. Toma ese barco, va con no solamente él, van muchos presos también para Roma, y también van soldados y la tripulación del barco. En total eran aproximadamente 276 personas que estaban en dicho barco. No era un barco chiquito, ¿verdad? Era grande. Muy bien. Entonces, eso lo ve usted en Hechos 27, versículo 37. Muy bien, ellos creyeron ante esa gran tormenta que no se salvaría de ninguna manera. Muy bien, entonces, acá hay una gran diferencia. Atravesar un problema en la vida sin Dios y atravesar un problema con Dios. Hay dos diferencias ahí. Yo tengo un gran problema, pero yo le tengo a Dios conmigo. Por tanto, yo voy a atravesar bien. Sí, va a haber una serie de turbulencias, pero lo voy a atravesar. Y otra cosa es atravesarlo sin Él, sin Dios. Ahí sí se va a quebrar todo.
ahí se va a quebrar todo. Entonces, pasar una tormenta por desobediencia y pasar de repente una tormenta por obedecer al llamado de Dios. Hay una gran diferencia. Desobediente Jonás, obediente Pablo. Muy bien. Hechos 27 del 13 al 14, ¿qué nos dice? Bueno, llega un momento que ya deben partir, ¿no? Deben partir. Y soplando una brisa del sur, dice, pareciéndoles, ¿a quién les pareció? Al capitán y a su grupo de oficiales, que ya tenían lo que deseaban. ¿Y qué deseaban? El viento a su favor. Levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Quién era Euroclidón? Era un dios de la mitología griega, malo y perverso. Malo y perverso. Y con ese viento huracanado usted no podía navegar, porque el barco no podía estar ni a favor del viento ni en contra del viento, sino que lo daba, dice, de costado, en diagonal. O sea, era increíble, no se podía navegar. Muy bien. Muy bien, y ahora todo esto se viene a transformar, hermanos, en un gran problema. Escuche lo que dice Hechos capítulo 27, versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué significa? Estaban al garete. Ya, pues de una vez, no sé a dónde nos va a llevar esto, pero como no podemos nosotros manejarlo, ya no podemos dominar la nave, bueno, pues ya estamos al garete, ya no hay timón. Eso es lo que quiere decir, no hay timón. Muy bien, dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Que era el esquife? La pequeña embarcación que tiene un barco grande para que puedan ir de repente a la costa, para que no entre el barco. Entonces el esquife. Muy bien. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave, ¿no? Para asegurarla. Y teniendo temor de dar en la Sirte, o sea, en donde están las rocas ahí cerca a la costa, dice, arriaron las velas, o sea, los recogieron y quedaron a la deriva. Y quedaron a la deriva. Muy bien, a la deriva. Versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a aligerar, igual que Jonás, empezaron a aligerar el barco. No hace mucho que vino un huracán en Acapulco. Destruyó todo ese balneario tan turístico, tan precioso, tan bello, lo dejó así en ruinas totales, hoteles, casas, en fin, todo. Bueno, ahora imagínense ustedes una nave en el mar con un gran huracán metido ahí, con este viento huracanado. ¿Se imaginan ustedes? Muy bien. Y dice, empezaron a aligerar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los parejos de la nave. Entonces, llega un momento en nuestra vida que estamos hasta aquí con el agua, hasta aquí con las deudas, empezamos a aligerar. ¿Y qué hacemos? Nos empezamos a desprender de las cosas que tú amabas tanto. Amabas tu casa y tienes que desprenderte de ella porque ya estás en quiebra y vendes tu carro, vendes tu casa, vendes todo. No, todo eso ya no le das valor. Para ti eso va a transformar en un lastre, algo pesado, ¿no? Pesa mucho y hay que arrojarlo al mar. Versículo 20. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, dice, y acosados, dice, por una gran tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza en salvarnos. Se perdió la esperanza. ¿Por qué dicen ellos, y no habiendo ni sol ni estrellas? Porque ellos se podían guiar por el sol, por la luna, por las estrellas, y ellos sabían por dónde iban. No, estamos mal, tenemos que poner rumbo para acá. Eso los guiaba, los astros los guiaban. ¿A dónde? A la costa. No había nada, completamente negro. Ya se imaginan todo ese problema que ellos estaban viviendo. Muy bien, ya se perdió la esperanza. Ya estamos condenados todos a morir. Versículo 21. Entonces Pablo dice, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Por qué les dijo? No salgamos todavía de Creta. Este es un viento mentiroso. No esperemos. ¿Qué sabes tú? Pues yo soy el capitán.
Yo soy el capitán, tú eres un preso, tú no tienes que decir nada. No le hicieron, obviamente no le hicieron ningún caso, ¿no? Y ahí estaban ahora ellos en todo ese tremendo tormento, ¿no? De estar metidos ahí, ya se imaginan ustedes, día y noche, o sea, no veían luz, no veían nada. Pero ahora, versículo 22, les exhorta a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Lo que quiere decir Pablo es, sí, estamos en un gran problema, una gran tormenta, pero Dios está acá. Dios está con nosotros, ¿no? Vamos a perder la nave, sí, estamos terriblemente mal, pero no nos vamos a ahogar. No nos vamos a morir. Eso es lo que estaba diciendo. No te vas a morir. De repente usted está en esa gran tormenta. No se va a morir. No pierda la esperanza. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. No pierda la esperanza. No tienes por qué perderla. Sí, pues ahí estás botando todo, ¿verdad? La casa, el carro, todo eso que ahora ya te parece pesado. No tanto que querías tu casita, tu carrito. No digo que está mal, pero muchas veces las circunstancias hacen que lo pierdas. Sí, a veces se pierde todo. El Señor quiere que pierdas todo para que empieces con nuevo, pero de nuevo todo, pero con una nueva visión. Versículo 23 dice: pero esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿De quién soy? De Dios. ¿A quién sirvo? ¿A quién le sirves? A Dios. Y diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas a César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Así será como se me ha dicho. Así va a ser. Bien seguro de lo que estaba pasando. Hay tormentas que produce el diablo y hay tormentas que produce el Señor. Hay una gran diferencia. El diablo va a producir eso por tu desobediencia y el Señor va a producir porque tú te has sometido, pero Él quiere enseñarte algo más. No estar metalizado, ¿no? Estar en esa mentalidad de que quiero esto, quiero lo otro, no. Hermanos, las cosas van a venir por su propio peso y no tener esa mentalidad tan mundana, ¿no? De estar siempre queriendo y queriendo cosas. Tormentas que tú provocaste por no hacer caso a Dios y tormentas donde Dios te dice: yo estoy contigo. Te pregunto, ¿en qué tipo de tormenta estás tú hoy? Lo que tú provocaste por tu desobediencia, que todo te está saliendo bien, o las tormentas que el Señor te lo ha puesto. ¿Para qué? Para que tú salgas airoso, salgas otro tipo de hombre, otro tipo de mujer, más renovado, porque has sacado todo lo que estaba de peso en tu vida. Acabamos de ver esta desobediencia, ¿no? Esta tormenta provocada por una desobediencia y sus consecuencias, y otra donde quizá va a haber obstáculos, va a haber grandes dificultades, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Jonás viajaba solo y lo hacía en su desobediencia. Pablo iba en obediencia, iba a presentarse a testificar ante César. Él quizá pensaba: a mí no me importa esta tormenta, ¿no? Pero yo sé que voy a llegar, no me importa, es más, no me importa si me va a picar la víbora en la isla de Malta. Porque cuando ellos llegan ya sanos y salvos, después de esa tormenta, llegan a la isla y le pica una víbora en la mano. Pero él no muere, era una víbora venenosa. Él no muere, porque él sabía que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, así te pique lo que te pique, tú vas a salir adelante, vas a llegar a la meta. ¿Cuántas cosas nos pasan en la vida, verdad? Por nuestra desobediencia, por las consecuencias de pecados, etc. Tantas cosas nos pasan, pero permítame decirle, si Dios le dijo que usted va a llegar a una meta, mire esa meta, pero usted va a llegar, va a salir adelante. Asegúrate que una tormenta que vas a pasar en el futuro o la que estás pasando hoy sea una tormenta de parte de Dios y no por tu mala cabeza o por tu soberbia y por darle la espalda al Señor. Asegúrate bien de ello. Que la tormenta
que tú vas a pasar o la que estás pasando no es por la locura de una cabeza caliente. Amén. Gloria a Dios. Por eso el concepto de obediencia es muy importante en el ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza caída del hombre le hace ser desobediente y rebelde encima. ¿Usted enseñó a su hijo a ser desobediente? Hijo, cada vez que te llame tu mamá, desobedece. Hijo, ¿sabes que cada vez que te dice tu mamá, vamos al colegio, tú diles, no me quiero ir? ¿Usted le enseñó eso? No, solitos. Al contrario, nosotros tenemos que enseñarle a ser obediente. Es decir, cada vez que te llama tu mamá a las 7 de la mañana para ir al colegio, tú ya tienes que estar listo. Y acá está tu uniforme y estás listo para salir al colegio. Y tienes que obedecer cada vez que tu mamá te dice, deje ese bendito celular, pues tú tienes que dejarlo. Tienes que saber obedecer. Les enseñamos la obediencia. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída que tenemos nos hace ser rebeldes y desobedientes. ¿No? Verdes y obedientes. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, ¿qué cosa dice el autor de Hebreos? Y aunque era hijo, está hablando de Jesús, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesús también aprendió la obediencia. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Eso lo hemos leído, ¿verdad? Hace un momento, el libro de Filipenses, capítulo 2. Muy bien. Entonces, otro nos da todavía para un ejemplo más, y es el profeta Samuel, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Tenía 2 hijos, Samuel, el profeta, imagínense ustedes, 2 hijos que eran un desastre, ¿no? Eran pecadores, no le sacaron en nada a su padre. Los ancianos de Israel le dijeron, Samuel, no les vayas a dejar después de tu partida a tus hijos que ellos manejen el país, lo van a llevar a la ruina. ¿Sabes qué? Mejor es que busques un rey para nosotros. El profeta Samuel dijo, ¿cómo que un rey? Si tenemos a nuestro Dios, que es nuestro rey. Sí, pues, pero nosotros queremos un rey de carne y hueso, como todas las naciones. No queremos un Dios que no lo podemos ver. Nosotros no queremos un rey que no lo podemos ver. Queremos un rey físico que lo podamos tocar. Oye, pero eso les va a traer consecuencias. Que no queremos ese rey. Y así es como es que el Señor le dice, úngele a Saúl. Él va a ser. Y Saúl venía de la tribu de Benjamín. Muy bien. Y Saúl era bien desobediente. Hacía lo que a él le parecía, ¿no? Y es más, Samuel oraba por él. Intercedía por Saúl. Estaba obsesionado, creo, por Saúl. Pero el Señor le dice, no ores por este hombre, porque yo he levantado un hombre de acuerdo a mi corazón. Un nuevo rey, porque este es un desobediente. En 1 Samuel capítulo 15 del 22 al 23, ahí el Señor le da a Saúl una nueva oportunidad para que sea obediente, porque él tenía que ir a pelear contra un rey Amalek. Este rey, pues los amalecitas habían sido muy malos cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y no los dejaron pasar por su territorio, etc. Y hubo una guerra ahí, en fin, fue tremendo lo que habían hecho los amalecitas. Y el Señor le dice a Saúl, anda ahora, atácales a los de Amalek, destruye todo, absolutamente todo. Muy bien, y aparece el profeta y escucha los balidos de los animales, etc. Y le dice, ¿y de dónde sale todo este ruido de los balidos? ¿De dónde? No, es que nosotros hemos dejado, dice Saúl, lo mejor que tenían en los amalecitas, ¿no? Sus ganados para ofrecer el sacrificio a Jehová. Es que toda la ley estaba llena de sacrificios, hermano. Sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde, sacrificio en la noche. Entonces, se centraba todo en los sacrificios. Por eso que el Señor le dice, oye, es mejor obedecer que los sacrificios, Saúl. ¿Qué estás haciendo? Le dice el profeta. Es mejor. Y es más, le había dejado con vida al rey de los amalecitas. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto, Saúl? Es más importante lo que haces que lo que eres. Usted puede decir lo que sea de usted, pero lo que haces es una desgracia. Que yo soy ingeniero, soy aquí, tengo 27 doctorados, eres un ladrón. Y estás recibiendo cohecho por todos lados. Eres un adúltero.
o eres mentiroso, o eres y eres y eres. Es más importante lo que haces que lo que eres. Entonces, ¿cómo era Saúl? Desobediente. ¿Y qué le hizo el Señor? Lo desechó. Lo desechó. Ahora es que comprende usted lo que dijo el Señor cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien deposito toda mi confianza y en el cual me gozo y ponga toda mi complacencia. Pongo toda mi complacencia en este Hijo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía quién era su Hijo. ¿Qué somos nosotros, hijos de Dios? ¿Se complace el Señor con tu presencia acá en la tierra? ¿Está complacido el Señor con lo que usted está haciendo? ¿Se complace el Señor con lo que usted está desarrollando actualmente? Su vida acá en la tierra. La obediencia trae bendición a su hogar, a su familia, a su vida. La desobediencia, lo inverso, es lo más inmundo y repugnante que Dios puede encontrar en nuestra vida. ¿Está escuchando bien? Es lo más inmundo y repugnante que Dios puede encontrar dentro de cada uno de nosotros. Es que, ojo, la desobediencia está basada en la rebelión. ¿Y quién es el padre de la rebelión, de la mentira y de la desobediencia? Satanás. Satanás. Entonces, el Señor honra y bendice a aquellos que hacen lo que el Señor les dice que deben hacer. El Señor bendice. El método de Dios es tratarnos y moldearnos. Por eso nosotros debemos llegar a ser creyentes obedientes a sus mandatos. Es todo un proceso. Claro que es un proceso. No es que yo acepté a Cristo y ya estoy caminando muy bien, gloria a Dios, aleluya. Usted puede decir lo que quiera. Pero si es un rebelde, es un desobediente, no está bien. El Señor nos moldea. Nos moldea cada día. Por eso dice, es una conversión de lo inmundo a lo divino. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor tiene todo el derecho de entrar en tu casa, en ti. ¿Y qué más? Limpiar tu mente, tus emociones y llegar a ser obediente. El Señor empieza a limpiar tu casa. Es por esa razón que muchas veces pasamos esas tormentas, porque el Señor te quiere limpiar y además te quiere decir: yo quiero que tú navegues conmigo siempre, pero con una brisa a tu favor, sin necesidad de caer en tormentos. Amén. El Señor nos mira de cerca. ¿Y qué cerca que esté nuestro corazón de Él? ¿Para qué? Para ser nosotros productivos para el cuerpo de Cristo. Aprendamos a tomar la decisión de ser obedientes al Señor. Amén. Espero que estas reflexiones les ayude a usted a enrumbar rumbos, buenos rumbos. Amén. Con el Señor. Muy bien. Oremos entonces. Padre mío, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor. Gracias por este mensaje. Señor, que nos ayude, Padre mío, a tomar esa decisión de ser obedientes a nuestro Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has escuchado esta enseñanza por primera vez, si quieres hacer al Señor Jesús el Señor de tu vida, el que venga a gobernar tu vida, este es el momento de hacerlo. Amén. Entonces, repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor, pero yo creo que tú enviaste a tu Hijo amado Jesús para que venga acá a la tierra. ¿Para qué? Para que vaya a la cruz a morir por mí, para que me redima, me compre. ¿Con qué? Con su sangre. No solamente que me compró con su sangre, sino que además me dio la vida eterna. Señor, también yo creo que Él fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a tu diestra en los lugares celestiales intercediendo por nosotros, tal como dice Romanos 8:34. Gracias, Señor, porque hoy he vuelto a nacer espiritualmente. Soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, permítame decirle: bienvenido al reino de Dios. Asimismo, te voy a decir algo: aléjese. Aléjese ya del pecado. Aléjese de lo inmundo. Aléjese de la basura. Aléjese de esas malas compañías, de esos amigotes que solamente tienen trago, droga y hablar tontería y media. Aléjese de esos sitios, aléjese de esas amistades. No esté cayendo en lo mismo. Nuevamente repito, usted cree que se la está haciendo.
Ese es un engaño de Satanás. Cuando se da cuenta, se jala la pita y te quedas solo, porque ahora estás sin Dios. Estás sin Dios. Estás a la deriva. No hay timón. No hay timón. Asimismo, vamos a orar por todas aquellas personas que necesitan sanidad. En primer lugar, Señor, yo te doy las gracias por tu palabra que dice que nos acerquemos a ti confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, aquellas personas que tienen asma, en el nombre de Jesús, Señor, el pecho le silba, hay una tos constante y ahí está malogrando todo, Padre. Malogrando pulmones, bronquios, etc. Pero en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque estás fortaleciendo esos bronquios, esos pulmones. Señor, gracias porque hay sanidad en esa faringe, en esa laringe, Señor, en esas amígdalas. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, y tampoco hay acá sinusitis, Señor, en su frente, no hay dolor, no hay nada. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos palabra de sanidad a aquella persona que tiene esos síntomas, Señor, de asma, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esa sanidad, que la reciban aquellos que tienen ese problema, en el nombre de Jesús. Padre mío, agradecidos por todas aquellas personas que han recibido su sanidad y ahora están caminando mejor. Gracias, Señor, esas caderas se han puesto en su sitio, ese nervio ciático también. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por todos esos milagros, señales y prodigios que estás haciendo en la columna de muchas personas. Esas hernias, Padre mío, se desprendan ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esa sanidad. Gracias. Muchos no lo comprenden, pero nosotros podemos ver en el Espíritu cómo es que la gente está recibiendo esa sanidad. Si tú eres parte de eso, levanta tus manos y di: yo recibo mi sanidad. O yo ya la recibí, pastor. Ahora ya yo puedo levantarme, puedo caminar, puedo agacharme, puedo hacer muchas cosas que antes no podía. Gracias a Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos entonces, hermanos míos, el día miércoles a las 8 de la noche estaremos nuevamente con ustedes en vivo. Que Dios me los bendiga ricamente. Feliz domingo. Gracias.